¿Cómo hay gente que en pleno 2024 pide a Hugo Sánchez como entrenador de algún equipo o selección? El día de hoy les voy a contar por qué Hugo Sánchez hoy es mal entrenador. Una persona que dejó de prepararse, una persona que hace 12 años no dirige un equipo. Esto es bien importante. Hace 12 años Hugo Sánchez no dirige un equipo de fútbol. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Edu Torres. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber dado clic a este video. Te invito a que te suscribas porque estoy seguro que si te agrada el fútbol, este canal es para ti y te va a agradar. A ver, vamos a platicar un poquito de lo que ha sido la carrera de Hugo Sánchez como jugador. Eso es bien importante. Lo que haya hecho Hugo Sánchez como jugador no significa que va a ser un gran entrenador. Son trabajos muy diferentes. Son cosas muy distintas. No por haber sido un gran futbolista, eres un gran entrenador. Eso está comprobadísimo y lo dicen los entrenadores más importantes del mundo. Incluso hay grandes técnicos que no tuvieron una gran carrera como entrenadores. Perdón, hay grandes técnicos que no tuvieron una gran carrera como jugadores, como Mourinho, como Arrigo Sacchi, por mencionar algunos. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Hugo Sánchez fue un gran entrenador, pero no fue un gran técnico. Con el equipo de los Pumas, obviamente es donde más destacó, en donde salió bicampeón, en donde obviamente Hugo ahí tuvo su éxito deportivo. Se dice mucho que Hugo Sánchez realmente no era el técnico de la parte táctica y técnica de ese Puma, sino que era Sergio Egea, un auxiliar que tenía. Pero bueno, el bicampeonato se lo cuenta en Hugo Sánchez con un equipo donde él se formó y por eso es que mucha gente en el 2024 todavía se queda con esas cosas que pasaron hace casi 20 años de ese bicampeonato de Pumas. Pero en el 2024, Hugo Sánchez ya no es buen entrenador, dejó de serlo hace mucho tiempo. Vamos a ver por qué. Después de dirigir a Pumas, se fue a trabajar con el equipo de Necaxa, en donde obviamente no pasó nada con él. Yo considero que en la selección mexicana no hizo tan mal trabajo. Hugo Sánchez, cuando estuvo en la selección mexicana, hizo una gran Copa América. El equipo jugaba muy bien, había una muy buena convocatoria, le dio una oportunidad a Nery Castillo. Realmente Hugo Sánchez 2007 aprovechó el conocimiento tomado de lo que hizo en Pumas, aprovechó muy bien sus auxiliares técnicos y en el 2007 hizo un gran trabajo. Y ya, se acabó Hugo Sánchez. Después de eso, no volvió a ser competitivo y no volvió a tener nada destacado como entrenador. Si alguien pide a Hugo Sánchez como técnico del 2024, está perdido y no ve fútbol y no sabe de fútbol. No tengo la menor duda de eso. Después de la selección mexicana se fue a España al dirigir a Almería, 41 partidos, no hizo nada destacado. El último equipo que dirigió Hugo Sánchez fue el Pachuca en el año 2012. De julio del 2012 a noviembre del 2012. Dirigió un total de 24 partidos, se fue del equipo y jamás volvió a dirigir. ¿Por qué Hugo Sánchez no dirige un equipo desde el 2012? Lo hizo mal en Pachuca, lo hizo mal en Almería, con selección mexicana se fue mal, lo hizo una gran Copa América, pero terminó yéndose mal. ¿Por qué tiene 14 años sin dirigir un equipo de fútbol Hugo Sánchez? Muy sencillo, porque no es buen técnico, no es un buen entrenador Hugo. Siempre dependió de sus auxiliares. Es más, les voy a contar una historia. Cuando el Cruz Azul iba a entrevistar entrenadores, uno de ellos era Hugo Sánchez. Fue a la junta, estuvo ahí y cuando le preguntaron por el proyecto deportivo, decía que él no iba a ver eso, que de eso se iban a encargar sus auxiliares, que él iba por un tema de mentalidad y por un tema que no era fútbol. Por eso no lo contratan. Es más, ¿se acuerdan cuando Hugo Sánchez se candidateaba para dirigir al Real Madrid? ¿Se acuerdan? Hugo realmente pensaba que tenía la capacidad para estar a la par de técnicos en aquel momento como Rafa Benítez, como Julen Lopetegui, como Solari, como Ancelotti, como Zidane. Él realmente pensaba que por lo que hizo en el Real Madrid en los 80s tenía lo necesario para dirigir el equipo.
Hugo no se da cuenta que el fútbol cambió. Hugo Sánchez nunca se dio cuenta que dejó de estar actualizado como entrenador. Se hizo un técnico obsoleto Hugo Sánchez. Por eso no dirige desde hace 12 años. Por eso no dirige desde el 2012, cuando fracasó con Pachuca. Tuvo ese gran logro con Pumas, el bicampeonato. Perfecto. Pero después de eso ya no pasó nada con él. Tuvo una buena Copa América con México en el 2007, es verdad. Y ahora sí, no volvió a pasar nada con él. Hugo Sánchez es una persona que cuando lo recomiendan para ser técnico los aficionados, realmente se la creen. Y hay mucha gente que no ve fútbol, que se quedó con algo que pasó hace 20 años en Pumas o que veía a Hugo Sánchez jugar en el Real Madrid y piensan que eso automáticamente lo convierte en un buen entrenador. Y no es así. Y hay gente que se espanta cuando hablas mal de Hugo Sánchez, pero la realidad es que no es un buen entrenador y no puede ser considerado seriamente para dirigir un equipo de primera división o incluso de segunda división, porque se quedó muy atrás del resto. Es más, hay una historia que dice que Hugo Sánchez tiene o tenía, es más, lo voy a decir de otra manera. Hugo Sánchez, cuando iba a comenzar a dirigir, presentó un título de entrenador que había sacado en Nicaragua. Y en aquel momento, el presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol, el señor Rocha, dijo que sí, que efectivamente había ido a Nicaragua a tomar su curso de entrenador. Pero hay fuentes periodísticas que mencionan que sí, que Hugo Sánchez había estado en Nicaragua en esas fechas, pero había ido a impartir cursos, no a tomar un curso. Le dieron el título a Hugo Sánchez y con eso se puso a dirigir. Es más, ni siquiera se volvió a actualizar Hugo de manera profesional, porque Hugo siempre pensó que por su trayectoria de futbolista le iba a alcanzar para ser un gran entrenador y la realidad es que no es así. Lamentablemente, Hugo, así no funciona el fútbol del más alto nivel. A ti te tocó estar en el Real Madrid, ser pentapichichi, ser un jugador extraordinario, pero ser entrenador es una cosa diferente. Y es por eso que no dirige desde el 2012 y es por eso que nunca es un candidato realmente serio a dirigir equipos. Por eso cuando el América, cuando Tigres, cuando Rayados, cuando Chivas buscan entrenador, nunca piensan en Hugo Sánchez, porque él no se preparó para ser un gran técnico. Se preparó para ser un gran jugador y lo fue, pero no un gran técnico. Estoy seguro que si Hugo hubiera continuado preparándose en Europa, aprovechando todos los contactos que hizo, pudo ser el mejor entrenador mexicano de la historia, pero decidió que no, decidió que solo su nombre iba a hablar por él y no su capacitación como director técnico. Lo de Almería, lo de Pachuca, el fracaso con selección mexicana, el tema de su título extraño que sacó en Nicaragua y que nadie le cree, son cosas que hace que no podamos confiar en Hugo Sánchez como director técnico. Pero bueno, así está la situación de Hugo, una de las grandes figuras del fútbol mexicano histórico, pero que como entrenador, por favor, dejen de promoverlo. Yo soy Edu Torres, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y que dejes en comentarios si tienes alguna idea para otro video.